Plentzia Telebistaren kanpaikaretara. Bienvenidas un año más a las campanadas de Plentzia Telebista, donde daremos comienzo al 2018. Un comienzo que lo daremos dentro de pocos minutos. El astillero ya está lleno de cientos de plenchitarras que han venido para dar comienzo al nuevo año. Hombre, ya serán miles, ¿no? Hombre, miles. Bueno, a ver, no serán muchos, pero seguro que los que están se merecen que les demos un comienzo de año pues, de la mejor manera que podamos. Eso sí. ¿Tú, Alex, que ya te has puesto algo rojo para empezar el año? No. Y encima yo no soy muy supersticioso para estas cosas, la verdad. Oye, yo soy súper supersticiosa, ¿eh? A mí mi ama siempre me ha dicho que para empezar el año bien hay que llevar algo rojo, que si no luego eso le trae mala suerte a toda la familia. Qué responsabilidad. Pues no sé cómo solucionarlo porque no he traído nada rojo. Bueno, yo que soy muy previsora, he traído el complemento perfecto para esta noche. Bueno, a ver con qué nos sorprendes, porque vamos, madre mía. Hombre, no. Ya que lo vi el otro día en el chino, pero no pensaba yo que eras capaz de cogerlo. Bueno, así sí. Mucho más guapas. Sí, ¿dónde va a parar? Vamos, una barbaridad. Bueno, que seguro que vosotros ya estáis alrededor de una mesa con las uvas preparadas ya, porque en unos minutos vamos a dar comienzo a las campanadas. Bien, pues nos gustaría que dejarais de hacer eso por un instante y prestarais atención al próximo vídeo. Porque este año 2017 ha habido un montón de actos y estaría bien echar la vista atrás para disfrutar de ellos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Fucked it. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Oh, let it be. Let it be.
año es un año muy especial para Plentzia Televista porque esta televisión local cumple años y nada más y nada menos que 30. Una televisión que desde 1987, que se dice pronto, guarda en sus entrañas la idiosincrasia de esta... Idiosincrasia. Es que misma palabrita más puesto en el guión. Bueno, pero no te enfades. Esta televisión tiene vida propia y nada ni nadie podrá acabar con ella. Incluso el propio Berlusconi se interesó por PTV. Por cierto, ahora que dices esto de vida propia, el otro día se enteró de que íbamos a hacer las campanadas y me pidió unos minutos para mandarnos su mensaje de su 30 cumpleaños. 2017 urtean, 30 urte beteko ditut. Azkar batean joan dira 3 hamarkada. Baina zorionez, denboraren joan etorri horretan, ekimen eta proiektu ugari partekatu ahal izan dut zuekin. Nirekin batera hasten ikusi dut Plentzia, eta tarte handia hartuko lidake kudeaketan lagundu didan jende guztia banan-banan izendatzeak. Hala baina, bidaide izan ditudan lagun horiei esker, nago egun hemen, eta gerra emateko prest nago oraindik. Kolaboratzaileek, bazkidek eta parte hartzaileek bideratu dute herri proiektuan hitza errealitate bihurtzea, eta 30 urte betetzera ailegatzea. Beren ekimenetan ezarritako talentu eta esfortzuari esker, lortu dugu Plentzia bezalako herri txikiak berak nahi bezala bere burua definitzea eta plazara ateratzea. Tokiko telebista martxan izatea ez da erraza, eta guk lortu egin dugu. Egin kontu, Berlusconi bera ere izan genuen Plentzia telebista eskuratzeko nahian. Hala, orain arte egindako bideari jarraitu eta 30 urteotan ibilitakoaren omenez eskertzen dizuet herri ekimen honetan parte hartu izana. Hau da, beti berton gurekin egotea. Este año 2017 cumplo 30 años, 3 décadas que han pasado muy rápido, pero he podido compartir con vosotras un sinfín de actos y proyectos. He visto crecer Plentzia junto a mí y no tendría espacio para enumerar una a una la cantidad de gente que me ha estado ayudando y gestionando. Pero lo que sí puedo decir es que gracias a todas esas personas hoy estoy aquí y sigo dando guerra. Colaboradoras, socias y participantes han hecho que un proyecto popular y plural no solo se hiciera realidad, sino que haya llegado a cumplir 30 años. Personas que han puesto todo su talento y esfuerzo en hacer que un pequeño pueblo pueda definirse y expresarse como quería. Tener una televisión local no es nada fácil, y lo hemos conseguido. Hasta Berlusconi se ha interesado por Plentzia Televista. Para seguir dando continuidad al largo camino emprendido y de paso celebrar el trayecto recorrido durante estos 30 años, quiero agradeceros con este detalle el haber confiado, aportado y ayudado a este proyecto popular. En definitiva, el haber estado siempre ahí. Eskerrik asko. K-O-R-R-I-K-A, corri, corri, corri. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Plentzia, nere! Euskararen alde! Plentzia, nere! Euskararen alde! Zelako pazientzia oki behar dudan zuekin, Bale, Txiber, azkenean zezena harrapatuko zentuela. Zezen. Euskararen zezena. Oie, barkatu, baina ni euskaldun zarra naiz eta ez dit zezenak harrapatuko. Ni Euskaldun berria naiz eta. Eta Euskaldun berria bazara, pilo bat ligatzen duzu. Bai, eta ekan ez dakitzu zelako girua dago. Bai, zerbait entzun dut, modan dagoen lokala dela, Zuaz egin bat, Zuk. Eskerrik asko. Aizu, 5 minutu falta dira korrikametik pasatzeko. Guazen, bestela esprinta alkatearen moduan egin behar dugu. Eta orain, alkatearen moduko esprinta egiten badugu, esaten diotu esprinta a la gallega. Venga, guazen. ¿Estamos en directo? No sé, pero parece que sí. Directora, ¿qué hago? ¿Hablo? ¿Qué? Yo no tenía ni idea de que habían bajado la subvención de PTV. Bueno, que el año que viene ya traigo yo algún foco que el SOPE se maneja.
Pues sí, mejor, porque este ayuntamiento va de mal en peor. Que no, hombre, que no es eso. Si Plencha Televista con lo que recibe podría hacer unas campanadas cada semana. Plencha Televista, la bien pagada, así es como se le conoce. Sí, y por eso estamos sin luz, ¿no? Pero a ver, esto es televisión. Si no se nos ve, no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, el otro día el ayuntamiento nos mandó una carta y nos dijo que tenemos que apagar todas las luces durante 30 minutos al día. Y nos ha tocado ahora. Claro, el alcalde tiene que pagar sus facturas y todos ahorrar. Bueno, el año que viene no contéis conmigo, porque a mí si no se me ve, no vengo. Que no, hombre, que no es eso. Que resulta que han empezado hace unos meses a investigar la antena de Andramaris por el tema de las ondas electromagnéticas estas. Uy, esos son malísimos. Ah, sí, pues apaga. Que no, hombre, que no, que esto es una linterna de LED, es coeficiente. Bueno, yo por si acaso igual enciendo alguna vela o algo, no sé. Resulta que empezaron a investigar esto de Andramaris, ¿no? Y al final se han venido arriba y han empezado, que si la salud de los vecinos, que si patatín, que si patatán, total, que tampoco lo entiendo mucho, porque los de Andramaris siempre han sido un poco así, tipo los de Bermeo, que están... Bueno, total, que se han venido arriba y al final no se puede enchufar ni una triste estufa. Es por eso que no hay wifi por el pueblo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que se vaya, que volvemos luego, que grabamos más tarde, o qué hacemos? Pues no sé, vamos a hacer tiempo, a ver si se enciende. ¿Ya? No, espera un poco más, que solo han pasado 5 segundos. ¿Ya? No, qué pesada, toma una chuche, anda. Uy, qué guay. ¿Y yo? Bueno, ya está bien, me la juego, toma por culo. Bueno, no pasará nada, ¿no? Por un día, es un día especial. ¡Mierda! Creo que viene el alcalde en persona. Alcalde a pie de calle. Uy, nuevo programa para Plencha Televista, lo veo. Vamos, apaga las luces. Bueno, hemos venido aquí al barrio de Andramari a ver los vecinos cómo están viviendo el calvario de la antena. Nosotros vamos a tocar un timbre. ¡Vicente! Déjales pasar, mujer, déjales pasar, anda. Sí, hola. Sí, que habéis hablado conmigo. Hola, buena gente, sí. Hola. Veníamos a hacer un reportaje sobre el tema de la antena, cómo lo estáis viviendo, cómo está siendo... Sí. Bueno, pues está siendo horrible. Está siendo horrible. ¿Dónde te miro? Te miro a ti, mira la cámara. ¿Queréis algo? Bueno, pues está siendo horrible esto. El alcalde no nos deja encender ni una luz, ni nada, andamos con los móviles aquí. ¿Y qué vivís? ¿Sin luz? ¿Sin nada? ¿Sin calefacción? Nada, si nos hemos echado la bebida. Hijos de puta, nos hemos echado la bebida. Que no podemos cocinar, que no te podemos tener un fuego, ni nada. Nada. ¿Dónde miro? ¿La cámara o a ti? Pero- Pero empezaron a investigar la antena por las ondas electromagnéticas y al final no nos dejan encender ni una triste luz, ni hacer fuego, ni nada. ¿A dónde miro? ¿A ti o a la cámara? A mí, por favor. Vamos, Vení. sí. Vamos a pasar, vamos a pasar. Sí, pero no nos Vamos a pasa... enseñar la realidad de la casa, ¿sí? Sí, claro. Yo soy Vicente y ella es Loles. Loles. Loles León no es la de la tele. Yo estoy deprimida. Como estás comprobando, está siendo muy duro porque... Yo antes me Las- arreglaba mucho, ¿verdad, Vicente? Déjame hablar, anda. Sí. Ella no tiene ganas ni de prepararse porque... No me veo. No ¿Como no hay sé. luz? Pues no lo sé, deberían de investigar. A mi casa no ha venido nadie y me han dicho que apague todo y no ha venido nadie a decirme qué es lo que... No han venido a daros ninguna explicación de ningún tipo. No, ninguna. Es que está bipolar. Porque como vivimos también... Me río. Luego me pongo triste. Pobre mujer, con lo que ella ha sido. No. Hacemos un fuego con un aro de butano que nos ha dejado un vecino de Gorlitz. Tiene Pero que- esto no lo metas, porque No, esto tranquilos. no sé, porque esto nos lo han traído de Gorlitz. El otro día hicimos aquí en el barrio un ensayo de manifestación, Y pues A ver si para sale bien. Para ver si salía bien. Bueno, ¿hay más preguntas o no? ¿Qué cojones, hombre? Por favor, salid de esta puta casa, coño, ya. Venga. Está bien, Ya me voy. A ver, ¿quién le manda? Yo me voy, Seguro que le manda el alcalde. Venga, vete a culo. Pues sí, chica, ya ha nacido la Anita, 3 kilos ha pesado. Está la madre destrozada. Da vida, qué alegría, y encima en estas fechas tan bonitas. La Cuesta del Cristo es un peligro. El otro día una señora se cayó y, chica, ya no estamos para andar así, para ir a casa, ni para dar vueltas por el pueblo. Bueno, andan recogiendo firmas. Eso no sirve de nada. ¿No ves que la gente esta que entra en el ayuntamiento luego se atonta? Y al principio sí, muy majos en la calle, pero luego no te hacen caso de nada. Oye, Mari, ¿no tenías que ir al supermercado? ¡Uy, Inés!
si se me ha ido la hora, se me ha hecho de noche y todo. Bueno, me voy que me van cerrando. Oye, pero que la bolsa, que no llueve, que te la puedes quitar. Pero ya sabes cómo está el tiempo aquí, chiqui. Un día llueve y hemos tenido todo el verano de lluvias, así que yo por si acaso... Claro que sí. Venga, Mari. Hasta luego. Madre mía. Kaixo guztioi, sentimos muchísimo tener que cortar la emisión del programa de Gabon Sara, pero hoy tenemos un testimonio de dos personas vital para esta villa. Kaixo Antolinchu y Madencho, por favor, sentaros. Bueno, lo primero quería pedir disculpas a la audiencia. Nuestros dos invitados no quieren mostrar su rostro, Antolinchu y Madencho, y yo creo sinceramente la gente va a empatizar mucho más con vosotros si de verdad mostráis vuestra cara. Aquí en el plató de PTV no os va a pasar nada. No, yo lo siento mucho, pero por mantener el anonimato de nuestras familias también y protegerles, pues está siendo duro, la verdad, porque no hace más que perseguirnos una nube. La teníamos encima, no para de llover. Ahora nos han dado un descanso, a ver si ya no vuelve esta... Pues es el mes de agosto que nos nombraron Antolinchu y Madelencho, que a mala hora, también lo digo, a mala hora. ¿Os volveríais a replantear ser Antolinchu y Madelencho si pudieseis echar el tiempo atrás? Yo lo rechazaría sin duda alguna. Es un honor que el pueblo te elija, pero vivir así es durísimo, es durísimo. Pues igual sí, igual no, es que es muy bonito ser Antolinchu, es muy bonito. ¿Ser Antolinchu y Madelenchu ha pasado de ser un sueño a ser una auténtica pesadilla? Hemos tenido que cogernos un piso fuera de Plencia para no molestar a la gente, para no molestar a nuestras familias, vivir con esa nube los dos, porque es que es un suplicio. Es que dormimos en una Zodiac. Entiendo. ¿Cómo estáis viviendo estos días? A mí me gusta mucho el colacao y a Madelenchu café con leche y está siendo imposible. Todo infusiones, todo infusiones. No te dejan entrar en los comercios, no te dejan entrar en un restaurante. El otro día fui a donde Marian, la de las plantas, pues para que me dé, yo que sé, una planta absorbente o algo. Y a los jamones, con lo que me gusta a mí el jamón, hombre, no me dejan entrar en alegría. ¿Vuestras familias, cómo lo están viviendo? ¿Qué os dicen? ¿Qué soporte os dan? Pues imagínate, están como viviendo con dos familiares exiliados total. Si es que vivimos en otro mundo, en otro planeta, si es que no podemos hacer vida con ellos. Ahora con mis hijos yo quiero, pues quiero ir al PIN, pues no me dejan entrar al PIN. ¿Qué es lo que más echáis de menos de vuestras vidas? Levantarme a la mañana y prepararme un colacao. Pues no puedo. A ti sí te gustaban las infusiones. Sí. Pero te has cansado ya. Tranquila. No pasa nada, abre el paraguas si quieres. Es que ha habido caer una gota y en cuanto cae una gota estamos atemorizados. Esto es algo que nos puede pasar a todos, pero que ser Antolinchu y Madelencho es un privilegio. Es un honor. Es un honor. Es un gran honor. Totalmente. Es que recasco. Oye, aquí fuera, ¿nos vais a acompañar a casa y eso? Para que no nos pase nada. Los que seguro no lo están pasando tan mal con el tiempo son estos que están fuera de Plencia, en esas islas tan paradisíacas. Muy idílico, sí, pero pasar las navidades fuera de casa, tan lejos de tu familia, pues no tiene que ser nada fácil. Pero al final eso es una experiencia, lo recuerdas pues con cariño. ¿Aquí qué te pierdes al fin y al cabo? Pues el que te atragantes con un jamón, pues eso es un peligro. Y que Aitita se quede dormido en la mesa porque las 12 se le hacen muy tarde, no, es una maravilla. ¡Oh! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, Londres! ¡Nueva York! ¡Ay, jo, qué bonito, tan navideño! Sí que es bonito, sí. Oye, habrá que mandar un mensaje a la gente que nos está viendo desde otros países, ¿no? Que está pasando pues estas navidades pues fuera de los hogares. Bai, Plencia telebistatik musu eta besarkada handi bat eta sorionak eta urte berrion. Apa gente, zelanda berritik. Zorionak eta urte berrion! Hego Afrikatik, zorionak eta urte berrion! Hau, Piplentzia. Bueno, azkenean, aurten, lana dela eta azken momentuan deitu nabe eta ezin izan zuekaz egon. Bueno, itxat libegaz egon zari eta
beti bezala lestaitxuerregaz, ziur nau primeran egon zaretela. Da, bueno, teneipen da, ontxe, da, amendik, agur bero bat, bialtzen dutxuet, zorionak eta urte berri hon. Bueno, señores, aquí estamos, las cabras, hermanándonos con las ovejas de luto por el bafle, que hemos venido a la cuna de Euskal Herria a enterrarlo. Pues nada, cuando queráis nos podéis regalar otro, Zorionak doni banera gazzitik eta urte berrion! El bafle, no os olvidéis del bafle. Y pelar las uvas también, que si no os atragantáis. Aupa, gente, ametik sakanatik, zorionak eta urte berrion guztioi, oso ondo pasa. Zorionak eta urte berrion herrialde katalanetatik. 2018 urtea, preso politiko hori gabeko urtea izan dadila. Feliç fin d'any des de la futura República Independent de Catalunya. Espero que totes i tots celebreu aquesta nit i totes les que venen com si fossin l'últim. Urte berrion denuntzat! Jose Gorretik, Zorionak eta urte berrion! Bueno, pues nada, estamos aquí en Rotterdam, hace muchísimo frío, no para de nevar. Y nada, pues sin más, ondo pasa, Zorionak eta urte berrion. Agur berrion bai! Pichirri! Y qué bonito está el astillero con toda la gente que quiere celebrar con nosotros la Nochevieja. Aquí todo el mundo ya tiene las uvas preparadas porque en pocos minutos darán comienzo las campanadas. Mira, estamos aquí con Iñaki, que nos va a contar cómo celebra él la Nochevieja. Sí, así. Así, mira, así. No tengo otra mano, pero básicamente, vamos. O sea, beber y comer, ¿no? Sí, comer, bueno, conviene haber venido un poco comido ya. Sí, un mejor. Poco bebido también te digo. Pues nada. Y luego a partir de ahí se repite hasta que amanece. Vale, pues ondo pasa y a empezar bien el año. Oria. Venga, es que ricasco. Agur. Pues se lo están pasando muy bien, a mí me dan ganas de bajar. Bueno, bajaremos después. Que yo no bajo. ¿Pero cómo no vas a bajar? Tendremos que dar las campanadas desde fuera. Bueno, ¿y si las damos aquí?
Joder, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué nos inventamos? Si Lieve está abajo ya, la gente está fuera, nos tendremos que inventar algo para que la gente nos pueda creer y no parecer que, pues eso, que vamos cambiando las cosas sobre la marcha. Bueno, pues lo tengo. A ver, me comentan por pinganillo que hay pleno extraordinario en el ayuntamiento. Mirad que la gente se ha traído. Madre mía, oye, por favor, el cuadro. A ver, suave. Muy bien. Madre mía, esta vez ha tocado. Bueno, ya veo que tenéis las uvas preparadas. Yo ya me empiezo a poner un poquito nervioso porque ya queda muy poquito para esas 12 campanadas. Y, oye, que me hace ilusión pasar la noche vieja y despedir el año y dar comienzo al nuevo año a vuestro lado. Oye, entonces vosotros soléis pedir algún deseo. Porque hoy vamos a pedir todos a la vez un deseo. Y no vale pedir que yo no vuelva el año que viene. Eso no ha funcionado. Bueno, va, mira, vamos a pedirlo. Yo no lo suelo pedir, pero vamos a hacerlo. Venga, 1, 2 y 3. Ya. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Sí. Bueno, quedan muy pocos segundos para que entremos en el nuevo año y despidamos este año, que habrá sido malo, bueno o regular, ya que cada uno haga su valoración. Vamos a poner ese reloj en la pantalla para que tengáis en cuenta esos segundos que quedan y tengáis todo preparado, las uvas, el champán... Bueno, y recordad que primero van los cuartos. Cuartos. Y ya enseguidita las 12 campanadas. Cuidado, Son 12, Última. Soriona, que t'aurte Berrión! Motxingoan, azki sentitzen azmi, busti-bustitxe, da guretan dagoitik bera, ustaritzen zen gazteizen, bardin jausten direk, Desde Plencha Televista os deseamos un feliz año nuevo y que lo disfrutéis este 2018 de la mejor manera posible. PTBtik, zoriondu nahi zaituztegu eta disfrutatu topera sartu berri garen urte berri honetan. Zorionak eta urte berri on!